¿Es la Iglesia Católica la iglesia que fundó Cristo? Escuchemos a este sacerdote. Encuéntrame la palabra católica en la Biblia y me hago católico. Sí, es cierto. Jesús fundó una iglesia. Sí, es cierto, ahí está en la Biblia. Pero nunca dijo católica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra mi iglesia, pero no dice católica. ¿Y yo qué le digo? Así. Dime una cosa seria, te digo una cosa seria. Tu iglesia, a ver, tu iglesia, luz del mundo. ¿Dónde se fundó tu iglesia? Guadalajara. Muy bien. Encuéntrame la palabra Guadalajara en la Biblia. ¿Dónde dice que Jesucristo estuvo en Guadalajara, Jalisco? ¿Dónde dice? Eso es una payasada, entonces. La Biblia no es un diccionario. Va a encontrar todas las palabras. La palabra católica no está en la Biblia, por eso tu iglesia es falsa. No, señor. Fíjese bien cómo es. Cuando Jesús vino, primero llamó a las personas. Ahí fue fundando la iglesia. Al principio se les llamaban los nazarenos. Les decían los galileos. Después les llamaron los del camino. En Hechos de los Apóstoles se les llamó cristianos. ¿Cuándo viene católico? Católico viene después, en el año 110, por un obispo llamado San Ignacio de Antioquía. Él es el que utiliza por primera vez la palabra católica, una frase chida que dice así: donde está Cristo, ahí está el obispo. Donde está el obispo está la iglesia católica, griego, español, católica. Y la palabra católica quiere decir universal. Y desde el año 110 se le dio el nombre de católica a la iglesia. Este sacerdote expresa algo muy real. La palabra de Dios no es un diccionario. Todo no lo vamos a encontrar allí. Todas las iglesias que hay hoy en día no van a estar en la palabra de Dios. Sin embargo, tienen su sustento de que son mensajeros de Dios. La palabra católica no aparece tampoco en la Biblia. Sin embargo, un discípulo directo de Pablo y de Juan, en su viaje hacia su propia muerte, escribió 7 cartas a las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. ¿Cuáles son esas iglesias? El Apocalipsis todos sabemos que es revelación de Dios. Esto indica que este discípulo de Pablo y de Juan sí perteneció a la rama de nuestro Señor Jesucristo. Esas 7 iglesias a las cuales él escribió sus cartas fueron la de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estas 7 cartas las envió San Ignacio de Antioquía, expresando lo que él quería que sucediera después de su muerte, porque su deseo era morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Ese era su deseo, y así fue, morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Y así murió devorado por fieras. En esas cartas es donde él dice que donde está el obispo está la iglesia. Y que la Eucaristía, habla de Eucaristía, no se puede hacer sin el obispo, o al no ser con aquel él haya dejado encargado. Nuestro Señor Jesucristo dejó a Pedro encargado de su iglesia con los 12 discípulos. De ahí en adelante, cada uno de los discípulos fue dejando a sus sucesores. Esto no es crear iglesia por crear y autoproclamarse obispo o pastor. Esto es de sucesión. Porque si no, estamos desobedeciendo y no estamos obedeciendo la palabra de Dios.
Entonces, mis queridos hermanos, debemos ser coherentes con la Biblia. Esto no es un invento. Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía no aparecen en la Biblia, claro que no. Sin embargo, sí las escribió. Posiblemente no las consideraron o no estaban en su momento que hicieron la recopilación de todos estos libros. San Ignacio de Antioquía fue un gran discípulo. Quiso imitar a Dios en todos sus aspectos, a Jesús, y nos invitó a seguir su ejemplo. Hay que seguir el ejemplo del obispo, así como el obispo sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo sigue el ejemplo de su Padre. Esa es la invitación. Muchos dicen, pero ¿por qué la Iglesia Católica ha hecho tanto daño? Dijo nuestro Señor Jesucristo, dejen que el trigo crezca con la cizaña. Dejen que el trigo crezca con la cizaña. ¿Por qué? Porque después será zarandeado y será echado al fondo del fuego. Será echado a ese fuego, a ese abismo donde solo habrá sufrimiento. Así que, querido hermano, reflexiona, llena una vida en santidad, una vida de oración, una vida de leer, de escudriñar la palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó solamente 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es tan difícil cumplir esto para alcanzar la salvación. No es difícil, es tomar esa cruz y seguirlo. Dios te bendiga.